Hola, muy bienvenidos. Continuamos en síntesis del Nuevo Testamento. Estamos muy contentos que estamos atravesando libro por libro, tratando de los temas principales de cada libro de la Biblia. Y ahora llegamos a la segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios. Y vamos a ver un poquito acerca de quién lo escribió. Vamos a ver, el escritor fue el apóstol Pablo y el propósito de esta carta, Pablo expresa alivio y gozo por el arrepentimiento de los corintios por la exhortación en la primera carta que les escribió. Pablo les había escrito una carta en la cual les exhortó sobre pecados y cosas que estaban aconteciendo en la iglesia. Y en esta segunda carta Pablo los anima porque los corintios se habían arrepentido, habían cambiado su actitud y esto le produjo mucho gozo. Esto lo vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 7 de esta carta, de la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios. En esta carta también les advierte de los falsos apóstoles y les hace una defensa del llamado que él recibió. ¿Y de quién lo recibió? Lo recibió del mismo Jesucristo. Él está hablando acerca del peligro de esos maestros y apóstoles que estaban entrando en la iglesia y estaban confundiendo a la congregación. Muy bien. Tenemos el versículo clave. El versículo clave lo encontramos en 2 Corintios 5:17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este pasaje lo utilizamos mucho en el evangelismo. En el evangelismo personal lo utilizamos mucho para decir a las personas: cuando llegas a Cristo, ya eres una nueva criatura. Y también tenemos que aplicarlo en nuestra vida diaria. Cada vez que nosotros estamos en Cristo, tenemos que reconocer que nuestra naturaleza ha cambiado. Esa naturaleza de pecado, esas cosas viejas que antes hacíamos, todo debe ser transformado cuando estamos en Cristo. Ahí está la clave, estar en Cristo, poder vivir la vida de Cristo en nosotros, permitir que el Espíritu Santo obre día a día, momento a momento sobre nosotros. Ahí está la condición, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa naturaleza, esas cosas viejas que antes hacíamos, son transformadas por nuevas cosas de bendición, nuevos frutos de bendición en nuestra vida. Entonces permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida día a día. Y podemos decir que el Señor hace cosas nuevas y cosas maravillosas en nuestro corazón cuando permitimos que Él obre de una manera efectiva en nuestra vida. Muy bien, vamos a un breve resumen de esta carta. Después de saludar a los creyentes en la iglesia de los Corintios, Pablo les explica por qué no había podido visitar esta iglesia como él lo deseaba. Pablo explica también la naturaleza de su ministerio, cómo fue llamado, la autoridad que el Señor le da. Compara la justificación por medio de Jesucristo con la condenación de la ley del Antiguo Testamento. Muchos estaban en este tiempo hablando acerca de la ley, que debían volver a la ley, que debían cumplir la ley para ser buenos cristianos, y Pablo les exhorta y les dice, les motiva, de que no es por medio de la ley, sino por medio del sacrificio que Cristo había hecho por ellos. Pablo hace una defensa del llamado que Jesucristo le hizo. Él enfatiza de que él no se puso a sí mismo como apóstol, como enviado, como misionero, sino que Dios lo había llamado por medio de Jesucristo en esa visión en Damasco y luego por muchas señales que Dios había hecho por medio de él. Y termina la carta reiterando su autoridad entre ellos. Que su autoridad no provenía
del hombre, sino provenía de Dios. Muy bien, aquí vemos un aspecto importante, la conexión con el Antiguo Testamento. Vemos aquí cómo se conecta el Antiguo Testamento a lo que Dios está hablando a través de esta carta del apóstol Pablo. Pablo se refiere a la ley mosaica comparándola con la grandeza del Evangelio de Jesucristo. Esto enfatiza para aquellos que querían volver a la ley de Moisés, que nadie podía cumplir enteramente la ley de Moisés. Pablo les enfatiza sobre esto, les anima a que crean y practiquen lo que Cristo enseñó en la grandeza del Evangelio de una forma efectiva. La ley mata, pero el Espíritu vivifica. ¿A qué se refiere a la ley mata? Precisamente que la ley está mostrándonos el pecado, pero no nos puede salvar. Sin embargo, el Espíritu de Dios, por medio de Jesucristo, nos purifica y nos santifica y nos da una nueva vida. También dice el ministerio de la muerte grabado con letras de piedra. Está refiriéndose a que Moisés grabó esos mandamientos en la piedra, ¿no es cierto? Esa ley nos conlleva al conocimiento del pecado, pero no nos puede salvar, porque es imposible que nosotros podamos ser salvos por medio de la ley. Y el ministerio del Espíritu es más glorioso porque refleja la misericordia, la gracia y el amor, al proporcionar a Cristo como el cumplimiento de la ley. Él dice que Cristo cumplió toda la ley, entonces cuando estamos en Cristo hemos logrado cumplir toda la ley que Cristo Jesús nos ha otorgado. Entonces aquí tenemos otro aspecto importante que es la aplicación práctica de esta carta, que la vemos en que esta carta es la más biográfica que escribió Pablo. Aquí abre su corazón, da a conocer sus sentimientos, el llamado que Dios había dado a su vida. En segundo lugar, aprendemos de esta iglesia que fue muy generosa. En el 2 Corintios 8:5, Pablo les anima y les dice, ustedes no solamente dieron una ofrenda, sino que ustedes se dieron a sí mismos primeramente. Qué maravilloso cuando no solamente damos, sino que brindamos todo nuestro corazón, todo nuestro ser primeramente a Dios. Dios no está esperando que nosotros le demos en lo material o en nuestro tiempo, si bien todos los recursos son importantes porque los necesitamos y se necesitan en la obra de Dios, pero lo más importante es darle nuestro corazón, y todo lo demás viene por añadidura, todo lo demás viene como consecuencia. Cuando una persona tiene un corazón cerrado hacia Dios, no es agradecido a Dios, le cuesta dar, pero una persona que reconoce todo lo que Dios le ha dado y le ha bendecido, eso es una persona que le da a Dios con alegría. Esta iglesia recibió la exhortación de Pablo. En lugar de justificarse o enojarse, se arrepintieron y cambiaron. Podemos aprender acerca del arrepentimiento. Qué importante. Hoy en día, muchas veces cuando nos llaman la atención, cuando nos dicen algo que nos desagrada o cuando nos marcan algún error, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es justificarnos, tratar de excusarnos, o nos enojamos con aquella persona que nos dice la verdad. Pero qué importante que esta iglesia aceptó la verdad, reconoció su error y cambió. Fue transformado. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Tanto individual como congregacionalmente necesitamos de iglesias que reconozcan y puedan decir, Señor, yo quiero arrepentirme y estoy dispuesto a arrepentirme y a ser transformado por el Señor. ¡Qué maravilloso! Podemos aprender estas lecciones de ser generoso, de
reconocer nuestros errores y poder ser transformados por el Espíritu Santo. Esto se requiere humildad y se requiere grandeza de parte de Dios de poder dejar que Dios obre en nuestra vida. Espero que esta carta le anime, le bendiga y usted pueda sentirse fortalecido, animado a leer esta carta y a poder aprender más y más de la palabra de Dios. Le invitamos a que usted se suscriba a este canal para recibir todos nuestros estudios y todas las notificaciones cuando vamos subiendo estos estudios que son de bendición. Y si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera compartir con nosotros, estamos gustosos de escuchar sus comentarios. Háganos saber allí abajo. Tiene para poner sus comentarios o tan solo alentarnos a poder seguir adelante en este ministerio de la palabra de Dios. Le saluda su hermano y amigo Timoteo. Dios le bendiga. Hasta nuestro próximo síntesis del Nuevo Testamento.